En este video abordaremos la relación que existió entre el esoterismo y las prácticas ocultistas con el régimen de la Alemania nazi. Bienvenidos a Historia Enigmática Revelada. Mucho se ha escrito en torno a este tema, sin duda es un tema apasionante al unir el mundo de las sociedades secretas y sus ritos con uno de los sistemas políticos más autoritarios de la historia reciente. Dentro de las incógnitas que existen en las sociedades ocultas nacionalsocialistas, un ejemplo fue el misterioso viaje y desconocido a Barcelona del líder nazi en la búsqueda del Santo Grial. La ideología nazi estaba impregnada de gran contenido esotérico, incluido dentro de las filosofías neopaganas. Las altas élites alemanas de los años 30 del pasado siglo XX sentían gran atracción por organizaciones de tipo ocultista. Las organizaciones más destacadas dentro de los círculos elitistas nazis eran, por ejemplo, la Sociedad Thule, que fue una organización esotérica fundada por la Alemania de Rudolf Höss. Se le considera como la base espiritual esotérica del nazismo. Una figura activa dentro de esta organización fue Rudolf Hess, quien siempre se destacó en temas ocultistas y esotéricos debido a su pasión por lo sobrenatural. Además encontramos a miembros visitantes dentro de la cúpula del partido nazi, como lo fueron Adolf Hitler y Alfred Rosenberg. Como hemos comentado al principio, a finales de los años 20 y a principios de los años 30 del pasado siglo era habitual encontrar personalidades del mundo nacional socialista integradas plenamente en sociedades secretas. Una vez en el poder, el partido nazi prohibió todo tipo de grupos esotéricos, incluido la ya comentada Sociedad Thule. También cerró la Sociedad Teosófica de Alemania, un movimiento que pretendía unificar las religiones en búsqueda de la verdad. Inclusive persiguió a los grupos neopaganos, a Satru, quien fue uno de tantos otros grupos prohibidos por el régimen nazi al no jurar lealtad al ideario del partido. Otra postura muy distinta fue con el budismo, ya que el dirigente nazi Hitler tenía admiración e interés por dicha religión. En concreto, la corriente tibetana. Prueba de ello fueron las distintas expediciones o viajes que algunos líderes nazis realizaron al Tíbet, independiente en los años 30. Sin embargo, hay algunos historiadores que no ven relación absoluta entre el budismo y el nazismo, sino un intento por parte del Tercer Reich para no perjudicar las relaciones con Japón, el cual era un país con influencia budista. Se ha hablado bastante sobre la relación entre el nazismo y la religión. Todavía hoy sigue siendo un tema de profundo análisis y de posturas contrapuestas. Lejos de analizar el componente religioso en el ideario nazi, lo que queda claro es que el régimen alemán consideró a la religión como un elemento para rechazar al marxismo ateo. De hecho, Adolf Hitler, en su libro Mi lucha, dio en la religión un auténtico cebo para atraer al pueblo alemán y unificar el carácter nacional del país. Nada tenía que ver con los auténticos valores del cristianismo plasmados en el Evangelio, sino que la concepción religiosa del cristianismo para Hitler era una unificación entre la idea del pueblo con un código genético común y un comportamiento espiritual de las razas, cuyo objetivo era preservar la identidad y la cultura nacional de Alemania. Era una religión, por tanto, conforme a la raza. De hecho, se eliminó todo componente judío de la nueva religión nazi. No podemos considerar que había una visión unificada sobre ocultismo y esoterismo dentro del partido, ya que el propio Adolf Hitler condenó públicamente este tipo de creencias ocultistas de origen pagano, en repetidas ocasiones por considerarlas surrealistas y ajenas al movimiento nacionalsocialista. Incluso el propio dictador escribió en su libro, burlándose de los defensores del neopaganismo,
y de las religiones ancestrales. Uno de los objetivos del nazismo era la construcción de la identidad nacional del pueblo alemán, que debía de ahondar en los orígenes de la raza aria y por tanto su pureza, que se consideraba unido a órdenes militares como los caballeros templarios o las tribus germanas ancestrales. Por tanto, era una manera de demostrar esta superioridad de los arios por encima de todos los demás razas. Adam Alfred Rudolf Glauer nace el 29 de noviembre de 1875 en la ciudad alemana de Hoyerswerda. Ya desde temprana edad, Glauer mostró un gran interés por el ocultismo. Así pues, a la edad de 22 años viajó al Cairo, donde conoció distintas doctrinas como la teosofía, la masonería y sobre todo la cultura del Riche, una orden musulmana suní que persigue el éxtasis religioso. 3 años después fue a Turquía, donde compaginaba sus estudios ocultistas con su trabajo como buscador de oro. Allí entra en contacto directo con diferentes disciplinas esotéricas como la Cábala, que busca revelar la verdad oculta de Dios y el universo a través del estudio del libro sagrado del judaísmo. Esto, unido a su inmersión en el mundo de la alquimia, en la masonería, moldeó su cosmovisión de tal manera que a lo largo de su vida quedaría obsesionado con los conocimientos ocultos. En 1913, tras servir en la Primera Guerra de los Balcanes, fue cuando Glauer estrechó lazos con el esoterismo germano, llegando a formar parte en 1916 de la Orden Germánica. Los postulados de esta sociedad secreta estaban en consonancia con las bases ideológicas de la futura dictadura nazi. La doctrina principal era la ariosofía, un conjunto de creencias surgidas en el siglo XIX que no solo afirmaban la existencia de la raza aria, sino que defendían su superioridad respecto al resto de razas. Según los arios sofistas, esta supuesta raza maestra se habría visto corrompida a lo largo de la historia por el mestizaje y la adopción de religiones emitidas como el cristianismo. Todo este diario caló a fuego en Rudolf Glauer, que acabó convirtiéndose en el líder de la Orden de Baviera. Pero esto no era suficiente. Para él, finalmente, en 1918, decide fundar en Múnich el que se le da uno de los pilares ocultos del futuro del partido nazi, la Sociedad Thule. El nombre Thule nace en referencia a una misteriosa tierra en la que Virgilio menciona en la Eneida, Ultima Thule, producido del latín, como el norte más distante según los ariosofistas, que correspondía con Groenlandia o Islandia. De acuerdo con esta teoría, cedía la capital de la mítica región hiperbórea y el origen de la primigenia raza aria. Esta no era la única creencia. También creían en la teoría de la Tierra, según la cual nuestro planeta era hueco y en su interior se podían encontrar civilizaciones mucho más avanzadas a las del momento. Se estima que la sociedad Thule llegó a alcanzar los 2.000 miembros, aunque muchos de ellos no estaban tan interesados en el ocultismo como en el antisemitismo y el anticomunismo. De hecho, la acción política se convertiría pronto en el eje central de la organización, llegando a comprar un semanario llamado El Observatorio de Múnich para hacer proselitismo de su ideario. Dentro de la mística nacional socialista hay lugares especiales tales como la Atlántida, Thule, Hiperbórea, Chambala, Agartha y la Estrella de Aldebarán, considerados cuna de la raza aria y del superhombre. Dos de las figuras centrales de la élite nazi dentro del ocultismo lo constituyen Reinhard Heydrich y el líder de la SS, Heinrich Himmler. Ambos eran apasionados del mundo del esoterismo. Himmler desde muy temprana edad estuvo interesado en el misticismo y en el ocultismo. Vinculó este interés por su filosofía racista, buscando pruebas de la superioridad racial aria y de los países nórdicos. Desde la antigüedad promovió un culto de adoración a los antepasados sobre
todo entre los miembros de la SS como una manera de mantener la raza pura y proporcionar la inmortalidad de la nación. Veía la SS como una orden al estilo de los caballeros teutónicos en época medieval y se hizo cargo de la iglesia de la Orden Teutónica en Viena en el año 1939, comenzando así un proceso en el cual pretendía reemplazar al cristianismo por un nuevo código moral que rechazaba el humanitarismo y desafiaba el concepto cristiano del matrimonio. Heinrich Himmler modificó una variedad de costumbres existentes para enfatizar el elitismo y el papel central del grupo de la SS dentro del nazismo. Por ejemplo, se dio una ceremonia de nombramientos de la SS que reemplazó al bautismo típicamente cristiano, así también las ceremonias de matrimonio fueron alteradas y se instituyeron celebraciones para los solsticios de invierno y verano al estilo de la SS. El símbolo llamado en alemán Totenkopf, traducido al castellano como calavera, fue usado por las unidades militares alemanas durante cientos de años, pero en esa ocasión fue elegido para su uso en la SS. Himmler conoció una especial importancia a los anillos del honor de la SS, que no podían ni ser ni vendidos, y cuando sus propietarios fallecieran, estos tenían que ser devueltos al cuerpo. Himmler interpretó que los símbolos de la calavera simbolizaban la solidaridad a la causa y el compromiso hasta la muerte. Uno de los episodios más curiosos de la biografía de Heinrich Himmler lo constituye su visita a España. Hitler recibió en octubre de 1940 un viaje o tour por España y de esta manera se desplazó en tren a través de una Francia recién conquistada. Himmler visitó ciudades españolas como San Sebastián, Burgos, Madrid, Toledo y finalmente Barcelona. Entre los motivos de su visita relacionados en parte con la reunión que Franco y Hitler celebraban en la ciudad francesa de Hendaya, incluía la ambición de Hitler de hallar el Santo Grial, es decir, el cáliz de la última cena de Jesucristo, con sus apóstoles, que se suponía que estaba en la montaña de Montserrat en Barcelona. Se hallaba obsesionado con esta mítica reliquia que creía poseedora de poderes mágicos increíbles. La visita de Himmler a Barcelona fue bastante agitada, ya que, entre otras cosas, perdió su cartera que probablemente contenía mapas de las extensas cuevas dentro de la montaña de Montserrat. El robo de la cartera que no se pudo recuperar es fruto probablemente de la especulación, culpándose en su momento de una operación de la agencia secreta M15 británica. La sociedad Thule, quizá el núcleo central del ocultismo en la sociedad alemana de los años 30 del pasado siglo, como ya hemos comentado, lo constituye la sociedad Turing, que fue un grupo ocultista racista nacido en la ciudad bávara de Múnich y creado por Rudolf Holmes, sentó las bases y el patrocinio del Partido Obrero Alemán DAP, más tarde transformado por Adolf Hitler en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Una de las figuras relativamente no tan conocidas dentro del mundo del nazismo fue Anton Drexler. En el año de 1919, el miembro de la sociedad Thule, Anton Drexler, que había establecido vínculos entre la sociedad y varias organizaciones extremistas de derechas de Múnich, fundó el Partido Alemán de los Trabajadores. En ese mismo año, en octubre, Adolf Hitler se unió a este partido. Uno de los requisitos de acceso era demostrar la pureza de sangre y, por tanto, que no corriera genética judía. En definitiva, esta organización defendía la búsqueda de los orígenes de la raza aria. Queda clara esta conexión entre el misticismo germano con la cultura histórica germana, uno de los aspectos más curiosos que actualmente que los miembros de la sociedad Thule creían en la teoría intraterrestre, es decir, afirmaban que dentro del planeta Tierra existían civilizaciones subterráneas muy evolucionadas de seres llamados intraterrestres. Claro que últimamente esta teoría intraterrestre se ha tenido su auge porque con todos los avistamientos que se han hecho de ovnis que se supone son reales, muchos de ellos,
y ven naves que salen como del mar o salen en algunas partes de lagos como si fueran del centro de la Tierra. También se habla de que en el círculo polar ártico hay una entrada gigantesca que es prácticamente a otro mundo. También hay que relacionar todo esto de la Tierra de la parte intraterrena con mitologías que entre ellas están las mitologías tibetanas que hablan de el reino de Agartha y de Shambhala, su capital, y no solo en esta mitología se habla de canales o conexiones intraterrestres, sino en muchas otras mitologías y en muchas otras creencias antiguas de diferentes culturas. No siendo más por el momento, en este video, quien le haya gustado el video puede darle un like. Los que no se han suscrito al canal lo pueden hacer ahora. También pueden dejar sus comentarios para que profundicemos sobre el tema y pueden compartirlo en sus redes. Hasta pronto, amigos.